sea, ¿por qué tú dices voy a tomar Timbira? Oh, porque mira, yo tuve problemas en la capital con una banda que le llamaban Los Bunguinos. Los Bunguinos, eso ahí en la 14, que el que está vivo va a ver esto. A mí era que me decían Tata Gualey, allá en Gualey, en la interior H. Yo le estoy hablando a él hace 30 años atrás, cuando yo la corrí en Gualey, que yo tuve problemas con la gente que le llamaban los Piquinay, allá los Bunguinos. Nada más porque yo le dije que lo que esa banda me cayó atrás, yo le di problemas y tuve que tirarme por atrás de la ventana de un pana porque me metí en una casa ajena y ellos estaban rompiendo la casa para penetrar. Por ejemplo, ya un mensaje a la comunidad y a los niños para que más o menos noten qué pasa, por ejemplo, en la vida, por ejemplo, del bandidaje y qué lleva eso. Entonces, por ejemplo, Bueno, lo primero es buenas tardes. muy buena tarde, gente mía. Yo voy a llevar un mensaje profundo, porque yo sé que esto lo va a ver everything y team every, y everybody y van every. La vida mía, pana mío, la vida mía no ha sido fácil, en verdad, en verdad, en verdad. La vida mía no ha sido una película de mentira, porque hay muchos que se están viviendo una película que es una película de mentira, ¿me entiendes? Porque anteriormente de los anteriores, me acuerdo yo cuando yo era un chamaquito de 12 años, 13 años, yo siempre andaba involucrado con la gente que sabía más que yo, con gente más vieja que yo. Luego de ahí, cuando me vi solo en la calle, completamente solo, en verdad, parte de mi vida, cuando me vi solo, yo creía que yo lo estaba haciendo bien con yo ser muchacho demandado de otra persona que tiene la posibilidad de ganarse la vida. ¿En qué lado? ¿En qué medio? Una persona que brega con sustancia ilícita. Tú te encuentras en la capital sin nadie a dónde acudir, sin refugio. Tú lo que vas a buscar es la calle de refugio cuando tú te encuentras solo en la calle, ¿me entiendes? Una pregunta aparte de ¿qué te llevó de menor a los 13 años a tú pensar más o menos que en la calle es un refugio para ti? Bueno, en aquel tiempo, cuando mi papá vino a buscarme aquí a Sabana Grande de Boyá, en el 1991, me acuerdo yo, aquí en el pueblo de Sabana, cuando yo era chamaquito, yo hacía mi rejuego, era limpiando zapatos, vendiendo dulce, vendiendo maní, vendiendo yaniqueque, haciéndole un mandado a una gente por paga, botando una basura por paga. Bueno, que no me preocupaba tanto por ir a la escuela, porque siempre no tenía el uniforme como debería de tenerlo. Luego de ahí, cuando mi padre regresó aquí en el 91, ya yo tengo 11 años, yo le digo a mi padre que yo me quiero ir conmigo. Él me llevó con él, pero oye, ¿pande me llevó? A mí, a mi hermano, un hermano que yo tengo que se llama Jimmy. Él me llevó para Gualey en aquel tiempo. Entonces, cuando yo freno a Gualey en aquel tiempo, lo primero que cuando llegamos a Gualey, ok, pero antes de llegar a Gualey, nosotros pasamos por el Mercado Nuevo y él compró 3 colchones, estilo guardia, y compró 3 platos, 3 cucharas, 2 calderos, ¿me entiendes? No, él se artilló como el maquey. Y ahí entonces cogimos por los carrandales, me acuerdo yo, cogimos por los carrandales, metiéndonos por los carrandales. Cuando llegamos, él llegó a donde un pana, de una vez el pana le alquiló una habitación, él depositó 800 pesos en ese entonces, ¿me entiendes? Luego el pana era un tipo que se metía a la sustancia ilícita, una vaina que yo conocía ya, que le llamaban el devuelto. Ahí mi papá al otro día lo que me dice, ¿tú viste a donde nosotros nos quedamos, Pedro? En el mercado. Yo le dije, sí, yo vi a donde nosotros hicimos la compra de los colchones. Tú vas a coger para allá, vas a comprar la mitad de medio hielo, un hielo entero valía 40 pesos de esos moldes que venden en el mercado, ustedes lo han visto. Bueno, yo compré la mitad, fui a la llave pública, compré mi paquete de vaso desechable, compré un jarrito maltado y en ese entonces, 1991,
al otro día de llegar a la capital, a Gualey, mi papá me mandó para el mercado a vender vasitos de agua frío a peso. Tenía yo 11 años o 12 años en aquel entonces. Luego de ahí, mi pana, duré 3 días vendiendo vasitos de agua. Veía que no rentaba. No rentaba el dinero, por ejemplo, suficiente para el día a día. ¿Me entiendes? Y mi papá se iba por otro lado a tapar ponchera. El otro hermano mío, más grande, no quería hacer de nada. Bueno, le dije, al tercer día, le dije a mi papá que yo no quería trabajar eso. Mi papá me dijo, bueno, Pedro, como tú no quieres vender agua en el mercado, tú vas a tapar ponchera plástica y tanque plástico. Luego ahí, para no seguir ahí, más o menos, para cambiar, duré un par de días en diferentes sectores, tapando ponchera. Andaba los 3 ojos, los 3 brazos, los parrayones, Guachupita, los Mameyes, Cristo Rey. Andaba todos los bliches de la capital. Después de ahí entonces me fui para San Pedro y Las Romanas. De ahí para acá devolví. Bueno, mi papá me soltó en banda porque ya yo sabía caminar a la calle. Cuando me encuentro solo en la habitación donde él me dejó, en ese entonces, después que me enseñó, me dejó solo. Yo llamo a un amigo mío que se llama Danielito, que él lo mataron de Gualey. Danielito, yo me quiero hacer tigre. Me dice él, ¿cómo que tú te quieres hacer tigre? Porque hay tigres de diferentes formas. ¿Entiendes? Yo digo, no, yo quiero hacerme un tigre de sustancia. Me dice él, pero de transportar o de consumir. Le digo yo, no, yo quiero hacerme un tigre de transportar. Entonces me dijo, yo te voy a llevar para la esquina. En una esquina allá en Gualey hay una esquina que le llaman el Palo de la Garza, porque ya Gualey está virgen. Yo te estoy hablando hace 30 años atrás. Sí, que ya yo tengo 17 años que me quité de ese mundo, que en ese mundo no hay nada. Luego, cuando me lleva donde está el tigueraje, el calentón, el bandidaje, la adrenalina, me lleva y le dice a uno que le llamaban Prenda Linda allá, él le dice, Prenda Linda, te traje este menor para que trabaje contigo. Y una vez me dice Prenda Linda, da 3 vueltas a la manzana a ver tu despegue. Yo novato mente, yo di 3 vueltas a la manzana porque yo lo que quiero es ese gantel. Di 3 vueltas a la manzana, frené. Él me dijo de una vez, está trabajando conmigo, menor. Me pasó el macuto, me pasó el muerto. Y me dijo, mira, coge para allá, para aquella casa, para donde están los menores que tienen el macuto. Ya yo ahí soy un gantel, ya yo tengo el macuto donde tiene todo. Bueno, ya los siguientes días, yo veo gente que están comprando una cantidad exacta y están buscando quién se la transporte, porque el sitio es calentón, quién se la saque a 3 esquinas. No quieren entrar para allá, porque normalmente los cargadores iban así. Sí, bueno, estaba calentón y ellos cogían para después que compraban. Y dice, ¿cuánto tú vas a poner para yo sacarte esa vuelta? A 3 esquinas o a 4 esquinas. De ahí ellos me daban un menudo de 400, uno me daba un menudo de 500 pesos, que para ese entonces 500 pesos son igual ahora más que 5,000 pesos. ¿Me entiendes? Que en ese transcurso, me acuerdo yo que yo compré mi tenis Jordan a donde el Bule, en la 14, de Gualey, en la 14, que por ahí había una banda que le llamaban Lonay. Y luego ahí seguí trascendiendo en esa vida hasta que un día caí preso después de los 2 años. Ahí caí preso en el 1995 en la Casa del Verde. Me soltaron. Luego que me soltaron, cogí un tiempo para San Cristóbal, para donde mi mamá. Luego de ahí me fui para la capital de nuevo con otra mente. Porque cuando uno está joven, uno lo que hace es mucho tollo. En verdad, mi gente, ustedes ven que yo me he ido ahí hablando de lo pasado. ¿Me entiendes? Pero en verdad, cuando nosotros los jóvenes estamos jóvenes y cogemos la calle, en verdad, lo que hagamos es mucho tollo. Lo que nos ponemos es de pinto, lo que nos ponemos es de mula. ¿Me entiendes? Yo tengo 17 años que me retiré de la calle. Yo me retiré en el 2009. ¿Me entiendes? Me retiré yo y después que yo me retiré, está bien de que me han pasado un par de percances. ¿Me entiendes? Pero no es que me he buscado bobo en la calle cuando tú te has entregado en la calle haciendo cosas insensatas y haciendo vueltas motrencas que no son las verdaderas. ¿Me entiendes? Porque antes yo me creía
que yo era un gánter, en verdad, y que porque yo estaba en la esquina con una tabla, porque yo hacía coro con fulano que tenía una pistola, porque yo hacía coro con fulano que ripiaba un pájaro. No, mentira, yo lo que estaba era de boy. Ahí, cuando se amara el juidero, ¡pla, pla! Fulano muerto, pero después que cambié mi vida ahora, que ya tengo 17 años, sí, he tenido un par de percances, porque ahorita tú querías preguntarme qué me sucedió ahí. ¿Entiendes? Bueno, pero vamos. Antes de eso, porque tenemos que irnos al principio. Sí. En algún momento, por ejemplo, tú vendiendo, tú llegaste, por ejemplo, a probar sustancias. Bueno, manito, oye lo que sucedió. Tú sabes que cuando yo le digo al pana mío que se llama Danielito, que me lleve a la esquina, que yo quiero hacer que yo me quiero hacer un tigre. Antes de eso, yo quería decirte que mi papá me llevó a San Pedro de Macorís, donde mi abuelo, que él venía a buscarme de allá para acá, que él iba para la Romana, 1995. Tenía yo 15 años, me llevó a San Pedro de Macorís, al Soco, y le dijo a mi abuelo, Ramón Brito, que él venía de allá para acá. Y yo duré 40 días esperándolo. Y mi abuelo me dio 500 pesos y me dijo, Carro Brito, vaya pan de su mamá, que usted tiene su mamá joven y su papá joven. Y yo lo que hice fue que frené a Gualey, donde él me hubiese dejado viviendo anterior, antes de dejarme donde mi abuelo. Claro. Yo ahí automáticamente, lo que le digo al pana mío, que le dicen Danielito, que yo me quiero hacer un tigre, ¿me entiendes? Él me lleva al bloque. Ahí entonces que el tipo me manda a darme la carrera. Yo no usé sustancia en el mismo momento de yo sé por lo menos una mula o un agarrador de muertos. Porque para tú de entrar a ese bandidaje, primero tiene que ser agarrador de mula, agarrador de muertos. ¿Por qué, por ejemplo, se le llama agarrador de mula? Se le llamaba agarrador de mula en ese Bueno, en ese entonces, un agarrador de mula era el que agarraba el muerto. ¿Entiendes? Tú tienes tu muerto, es el muerto del Macuto, donde está toda la sustancia ilícita. Te dicen, mira, agárrame esa mula. Te mandan para otro lado, más o menos a 2 esquinas o 3 esquinas, donde el dueño de esa mercancía. Entonces, ese dueño tiene 3 tipos o tiene 4 gente que le baja, que baja los cótumos, y tú estás ahí a donde está el coro de personas, que hay 5 o 6 personas, no es como ahora, que ahora nada más por lo menos hay un solo. ¿Tú me entiendes? Yo te estoy hablando en aquel tiempo, de mi tiempo, cuando se bregaba, o cuando yo bregaba, que yo te puedo decir que lo menos es mentira, que esto lo va a pile gente. Quizá la gente dirá, no, Pedro habla mucho y no se entiende, pero cuando yo me tiré a la calle, no había ni Viper. Unos celulares que le llamaban Viper y unos celulares que le llamaban Alcatel y Guayayero. Que son como así. Sí, no existían la cámara. Pero en ese entonces yo comencé fumando marihuana. Yo fumé marihuana al tiempo, no di que en el momento, porque yo veía a la gente cómo se ponía, y veía a la gente en risa, veía a la gente en cuica, cómo se ponía, cómo actuaba. Después yo dije un día, bueno, yo la voy a probar, la marihuana, pam, 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 pam. Me sentí normalito, ¿me entiendes? Me sentí normalito, pero sí caí a los vicios. O sea, como cuáles vicios. Bueno, sí, yo caí a los vicios, porque en verdad, flaqueé. ¿Me entiendes? Flaqueé, caí. No caí a los vicios en la capital. En la capital no caí a los vicios. Caí a los vicios después que solté la capital en banda y que cogí a vivir para San Cristóbal. Atillo de San Cristóbal. Entonces de ahí, como la vaina yo no tenía rejuego, que no podía vender sustancia ilícita, yo lo que entonces ahí yo me metí a descuidita. ¿Entiendes? Yo hacía mi descuido. Mi descuido, ¿cómo era mi descuido? Andé en la calle y cualquiera que roncaba me le iba con lo de él. ¿Tú me entiendes? En algún momento que tú, por ejemplo, tuviste como de cuidita, o sea, anteriormente, en algún momento cuando tú, por ejemplo, comenzaste a vender, no tuviste problemas con ninguna gente. Sí, tuve problemas con unas cuantas personas, porque en verdad siempre se tiene problemas, porque si más o menos, si tú eres un vendedor y tú no tienes tu balanza para pesar la mercancía, y la balanza que yo tengo, el jefe mío me ha dicho, no le preste la balanza a fulano cuando fulano baje a comprar. Ya por eso hay conflicto, ¿me entiendes? Ya por eso viene el problema y la discusión. Pero en algún momento, por ejemplo, en alguno de esos problemas que tú tuviste, ¿tú tienes alguna marca o algo que te hayan hecho? Bueno, en la capital
yo tuve bobito sencillo, ¿me entiendes? En la capital, donde yo tuve bobo de verdad, los bobos reales, fue en San Cristóbal y aquí en Sabana Grande de Boyá, en mi pueblo, después de retirarme. Vamos por San Cristóbal. En San Cristóbal tú me dijiste que tú llegaste y fue como de cuidita. Sí, claro, entonces de cuidita, que a ti mismo yo te hacía un descuido ahí mismo, como tú estás. Yo te venía, te planteaba, mira, tengo una máquina de motor 15 y te metía medio blog o blog y medio en un saco y te decía, mira, hay que bajarle la mitad al tipo, al compañero, hay que darle la mitad al compañero. ¿Ve? Y cuando tú me pasabas la mitad, ya tú le entrabas, entonces yo te entregaba ese medio blog o ese blog entero en un saco y te decía despega, que la policía por aquí es calentón, pero mentira, para que tú despegues de una. Entonces por eso tuve unos cuantos conflictos, porque también cuando veía personas que me daban la confianza, le decía, mira, yo tengo un radio por ahí durísimo, que conseguí un radio a todas, pero tiene que ponerme la mitad adelante porque está clavado donde un pana y yo quedé de darle el menudo al pana para que él me clave eso, yo quedé de ponerle un menudo para que él me clave eso. Entonces, como está clavado donde él, hay que bajarle algo a él, tú puedes ponerme la mitad adelante. Entonces la gente entraba y ya por eso había bobo. Y en ese, por ejemplo, en ese momento tú hacías eso simplemente por su sustancia. Para estar ruling en la calle, mi loco, para darme la fiesta. ¿Qué, por ejemplo, problema tuviste tú en ese momento? Bueno, problemas que sean graves. Bueno, en ese entonces, tengo un pana allá que le llamo Wilfrido. Él hizo un rejuego con una persona. Él le dijo a una persona que él le iba a vender un 38 y esa persona le dio 5,000 pesos adelante. Cuando esa persona le dio los 5,000 pesos adelante, como al tiempecito, él me buscó a mí y le dijo a esa persona que yo le iba a entregar el arma de fuego y que los 5,000 pesos que restaran, que me lo ponga a mí, ¿me entiendes? Esa persona tenía que darle 5,000 pesos para adelante, que yo tenía el arma de fuego. Y cuando esa persona me pasó esos 5,000 pesos, ahí en Jaina, en Piedra Blanca de Jaina, por el cementerio, yo le dije, dame el menudo, que yo no puedo llevar gente a la casa de mi mamá, que mi mamá es un problema, ella se pone chiva de una vez. Y cuando él me dio el menudo, yo volé el cementerio y me tranqué en una discoteca en Jaina que le llaman Mi Terraza. Pero luego de, por ejemplo, de que te del menudo, que tú dijiste que fue un problema de ti. Sí. ¿Él te dejó alguna marca o, por ejemplo, pelearon por eso? No. El tipo que me dio los 5,000 pesos, él no me vio a volver a ver jamás. El que me volvió a ver fue el pana mío. Y cuando me vio, nada más me dijo, fulano, a los tigres no se le hacen disparate. Y yo le dije, no, porque en verdad ya tú había agarrado 5,000 adelante, entonces tú a mí lo que me estaba poniendo de pinto, tú de eso a mí no me iba a poner nada, yo me fui en fiesta. Y si es problema, y yo, no, contigo yo no voy a tener problema. Pero en otras ocasiones, yo hasta había caído preso por ese Pancho, ¿me entiendes? Por building que él había hecho y me había involucrado a mí. Y entonces a mí era que él me mencionaba. Y yo me le hacía a mí 2 años a la cárcel de San Cristóbal. Claro, pero en ese momento, antes de, una persona que tú tuviste, por ejemplo, un pana que tú llamaste, y ese pana, por ejemplo, te llevó a comenzar ya. ¿Qué, por ejemplo, qué te llamó la atención de él? Bueno, me llamó la atención del pana, cuando yo vivía en Gualey. Sí. Bueno, yo lo veía, tú sabes, cuando uno viene anteriormente, uno estaba puerto de mente anterior de los anteriores. Tú sabes que a los chamaquitos anteriores, el que usaba unos Jordan era el que la aprendía, el que usaba unos Reebok clásicos era el que la aprendía, el que tenía una gorra nueva era el que la aprendía, el que tenía una chaqueta de Dennis Roman o de Jordan o de tenis o de Cuco era que la aprendía. Entonces yo siempre lo veía a él con esos arbolitos, con esos Jordan, sí, él andaba siempre laqueado. Entonces un día yo lo llamé porque yo lo que hacía era que bregaba con vainitas de ponchera, que no me ganaba la feria como, ¿me entiendes? Y ya él veme solo, en Gualey, veme solo, y nadie ahí, y comiéndome una comida en el comedor que vendían a 75 cheles, medio peso y una peseta. ¿Lo oíste? En aquel entonces yo te estoy hablando. Una comida con 75 cheles, un plato un plato, sí, un plato de aluminio, que tú sabes, unos platos de aluminio que tienen muchas habitaciones. Pero
¿Por qué no te viste solo? Porque según como tú dices, usted tenía un hermano en el momento. Sí, no, el hermano mío cogió su lado. Mi hermano cogió su lado. Después que mi papá se fue de la casa, que nos dejó que me dejó en San Pedro, cuando yo bajé a Gualey en ese tiempo entonces, que duré las 40 noches esperando a mi papá, los 40 días en San Pedro, que mi abuelo me mandó, mi hermano ya estaba vendiendo en otro sitio que le llaman el Callejón de los Bellacos. Sí. Pero tu hermano se levantó, primeramente buscó su lado, Sí. y después de ahí cogió. Pero ¿por qué tu padre te abandonó? Bueno, en verdad, yo te digo algo. Mi papá, él me suelto en banda porque él nunca quiso desde el principio como hacernos corvo a nosotros. ¿Me entiendes? Él no tuvo por decirlo tuve, pero no por tomar una represalia. ¿Me entiendes? Entonces al yo verme solo en el área, le dije, coño, me voy a hacer tigre. Pero nunca en Gualey yo tuve problemas de que me cortaron, de que me apuñalearon, de que me machetearon. Sí tuve afrentamientos de juidero y hasta de banda, pero si me hubiesen agarrado esos juideros, yo no hubiese estado aquí en vida. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué tú dices voy a estar aquí en vida? Oh, porque mira, yo tuve problemas en la capital con una banda que le llamaban Los Gunguinos. Los Gunguinos, eso ahí en la 14. Que el que está vivo va a ver esto. A mí era que me decían Tata Gualey, allá en Gualey, en la interior H. Yo le estoy hablando a él hace 30 años atrás, cuando yo la corrí en Gualey, que yo tuve problemas con la gente que le llamaban los Piquinay, allá los Gunguinos. Nada más porque yo le dije que lo que esa banda me cayó atrás, yo le di problemas y tuve que tirarme por atrás de la ventana de un pana porque me metí en una casa ajena y ellos estaban rompiendo la casa para penetrar. Yo tuve problemas, mi loco, mira, sin mentirte, para no variarte, porque yo sé que tú vas a ser la mejor parte de ahí. Mira, yo tuve problemas con un tipo que le llamaban Pepe 30 y un chamaco que le llamaban Magú. De ahí, unos tigres que suenan piletas por las redes, que quizás tú has visto esa entrevista de uno que le llaman Pepe 30, ¿entiendes? De ahí de Villadrícula, cuando yo caí preso al Palacio, de ahí de la capital.